Buenas noches. Como todos los miércoles a esta hora, nos volvemos a encontrar otra vez en este programa Diálogo y Análisis. Hoy con un tema muy controversial porque existirá quien esté a favor, quien estará en contra, y hoy nuestro panel se amplía un poquito más con los invitados que tenemos a continuación. Erika. Nuestros invitados de hoy, ¿verdad? Queremos darle la más cordial bienvenida. Como decía mi compañero, hoy se extiende más, ¿verdad? Pero nos da mucho gusto que estén aquí. Le daremos, ¿verdad?, la bienvenida al abogado, ¿verdad?, Emanuel Rangel. Le decimos, da mucho gusto que nos acompañe. También, ¿verdad?, le daremos la bienvenida a nuestra doctora, ¿verdad?, que es nuestra doctora Vianey Ochoa. Mucho gusto y bienvenida que está aquí. Y a nuestro abogado que en otras veces, ¿verdad?, ya nos ha acompañado, el abogado, ¿verdad?, Constantino Hernández. Mucho gusto. Muy buenas noches por acompañarnos en este día. Bueno, yo creo que sin más preámbulos entramos en la materia. Hoy vamos a hablar y a tratar, tal vez no aterricemos completamente el tema porque es muy amplio, tan amplio que hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo quienes están en pro, quienes están en contra. Y estamos hablando de más de 30 años si hablamos a nivel México, o más bien más tiempo todavía, porque existe un dato que en 1931 por allí una persona tomó una tribuna para hablar acerca del aborto por cuestión social y económica. Precisamente ese es nuestro tema de hoy, la despenalización del aborto. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es el aborto, doctor? El aborto es la interrupción del embarazo. Se puede dar por causas naturales o por causas inducidas. Y de ahí pues se divide en diferentes causas también. En diferentes aspectos. Sí, ¿no? Sí. Pero aquí, abogados, ¿hasta dónde es penado un aborto? Si es que pudiéramos decir de esa manera. Bueno, existen ya diferentes tipos de legislaciones. Ciertas legislaciones prohíben todo tipo de aborto, cualquier tipo de aborto, y hay legislaciones que, si bien prohíben el aborto, son permisivos en ciertos casos, como por ejemplo si el producto del embarazo viene con malformaciones genéticas o cuestiones de ese tipo, y hay lugares en donde está más abierto, se puede realizar un aborto por el simple hecho de así quererlo. De así quererlo. Pero como que en esto existe una contradicción, ¿no? Por lo que usted me está refiriendo, doctor, acerca de que el aborto puede ser por causas naturales. Yo pienso que ahí no entraría en detalle lo que es la penalidad de un aborto, y por cuestiones, dijimos... por cuestiones naturales y por cuestiones inducidas. Inducidas. Sí. Pero, ¿en dónde estriba, pues? Estoy de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Por causas naturales, pues es una deficiencia, ya sea de la matriz, o no sé cómo se le dirá en términos médicos, sí, es ¿no? diferente, sí. Ahí no existe ningún problema. El problema es cuando es inducido. Sí. ¿Existe ese tipo de gravamen dentro de una persona que induce el aborto, abogado? Desde luego que entra lo que es la penalización en ese aspecto. La ley es muy claro. Si una mujer se produce un aborto o quien colabora con ella para que se realice dicho acto, está sujeto precisamente a estar sujeto a un tipo penal. Pero en cuanto hablamos que fue de manera espontánea, que no fue provocado, bueno, ahí estamos hablando sobre una excluyente, dentro de una de las tres excluyentes, por ejemplo, que nos marca el Código Penal, en este caso del Estado de Chihuahua, y generalmente en toda la República. Los códigos que penalizan el aborto son las excluyentes que hablamos. ¿En qué momento, doctora, se le puede considerar el inicio de la vida, hablando en este aspecto? Okay. El inicio de la vida se manifiesta en cuanto está la penetración del espermatozoide en el óvulo. En cuanto se hace la fecundación, ya se puede considerar que esta información
un ser humano, un ser viviente. También hay un poco de conflicto, hay un poco de controversia porque no se le puede considerar igual, dependiendo de la corriente, a un ser humano si no tiene todavía la conciencia. Entonces todavía se puede considerar un ser vivo, pero desde el punto de vista legal también, desde que está la concepción. Desde ahí podemos considerar que es un inicio de vida. Desde el momento de la concepción. Aunque no exista la formación del émbolo. ¿Del qué, perdón? Émbolo. Ya ve que después de la concepción se empieza a formar el cerebrito de la criatura, sí, ¿no? Entonces, pero ya es un ser vivo, ¿no? Sí, sí, ahora, ya es un ser vivo. Aquí la pregunta es la inducción, ahora sí que por criterio, porque dejemos a un ladito poquito lo natural, porque estamos viendo que dentro de la naturaleza es caprichosa, ¿no? Pero cuando existe, hablamos fuera del aire, precisamente aquí el abogado y yo, que hasta qué punto se puede considerar el aborto como algo legal, porque si estamos hablando desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo, entonces quiere decir que ya es el inicio de una vida. Entonces, el aborto viene siendo un homicidio. Bueno, no, legalmente no, son diferentes tipos penales. No es práctica, en la práctica se podría decir que es un homicidio, pero son diferentes tipos penales que marcan diferentes penas, diferentes formas en la que se marca el tipo penal. Y esto es más bien donde te encuentres. Si tú te encuentras en el estado de Chihuahua, interrumpir el embarazo en cualquier etapa de la preñez, se configura ahí el tipo penal. Sin embargo, si te encuentras en la Ciudad de México, tienes, si no me equivoco, 18 semanas para interrumpir el embarazo sin ningún problema de tipo legal. Pero 18 semanas ya estamos hablando de un ser vivo, ¿no, doctor? Sí, pues, pero se puede considerar el aborto dentro de las 12 primeras semanas, porque, bueno, también el ser vivo se considera un ser que es pensante, que es consciente, y el tallo cerebral se desarrolla poco a poco. O sea, no se puede considerar un ser vivo simplemente por ser un organismo vivo. Ok. Ya una persona configurada como un bebé o algo por el estilo, ¿no? Sí. De eso nos estamos refiriendo. Sí. Sino que estamos pensando que desde el momento de su gestación, como usted lo hacía mención, a las 2 semanas, aparentemente no existe nada, ¿no? Pero sí existe ya un ser vivo, ¿verdad? Sí. Entonces, la penalización se podría considerar por un capricho o por algo, porque se pueden manejar muchas versiones de esta naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora sí que quien se embaraza tiene que asumir su responsabilidad, independientemente, valga la redundancia, de una violación, aunque no deja de ser un ser vivo. ¿Usted qué me dice? Bueno, nosotros desde el punto de vista legal, obviamente es un derecho fundamental. El hecho de proteger la vida viene siendo un derecho fundamental y también un bien jurídicamente tutelado por el Estado. Entonces, si se interrumpe una gestación, obviamente es considerado como un delito, y un delito, salvo, como comenta el licenciado Rangel, salvo en los estados donde se despenaliza el aborto. Sin embargo, desde la gestación se considera ya un ser vivo, aunque expresamente nuestra legislación no lo establece de esa manera. Sin embargo, nosotros estamos, no obstante que en la Constitución, de hecho, se eliminó en el artículo 14 que contemplaba el derecho a la vida, se tuvo que eliminar precisamente para despenalizar el aborto en el Distrito Federal. Por eso quitan o le hacen esa modificación a la Constitución para que se pueda aprobar la despenalización. ¿Y cómo estaría penado? ¿Cómo estaría penado en México el aborto?
Bueno, ya en México se supone que está despenalizado el aborto. Por Bueno, eso, estamos hablando del DF. del DF, muy Porque hablar de distinto. México estamos hablando de todo el país, Sí, ¿no? sí. Exacto, el Distrito Federal está despenalizado. En los demás estados, bueno, hay ciertos estados que pretenden despenalizar el aborto. Sin embargo, si hablamos en particular del estado de Chihuahua, está contemplado dentro del Código Penal. Dentro del Código Penal. Bueno, yo creo que es interesante el tema que estamos tratando, puesto que vamos a tener que caer a los grupos feministas que proponen y dicen que la mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que a ella mejor le parezca. Volvemos después de este corte. El hecho de la carencia de medios económicos obliga a la mujer a recurrir al aborto. Si se realiza un estudio detenido de los casos de aborto que nos presentan las estadísticas criminales y penitenciarias, llegaremos a la conclusión de que en su totalidad se han practicado entre mujeres que debido a su situación económica no han podido eludir la acción de la justicia. Esto lo escribe en 1936 Ofelia Domínguez Navarro en una ponencia que se llama El aborto por causas sociales y económicas, que ella presentó en la Convención de Unificación del Código Penal que se realizó en 1936. Como ven, hay historia en el asunto, no somos las locas feministas de ahora las que estamos pidiendo la despenalización del aborto, sino que hay antecedentes muy interesantes en nuestro país, aunque sí es cierto que a partir del resurgimiento de una segunda ola de feministas en los años 70, el tema cobra, para empezar, una presencia pública más fuerte y un discurso distinto. Para 1972, uno de los primeros grupos que se llamaba Mujeres en Acción Solidaria organiza un evento en donde se plantea, muy siguiendo la inspiración de las compañeras italianas, que son a las primeras que les conozco el término, la lucha por la maternidad voluntaria. Se planteaba la maternidad voluntaria como el objetivo a alcanzar. Para 1976 ya hay 6 grupos feministas organizados en la Ciudad de México, que además se unen en una coalición que se llamó la Coalición de Mujeres Feministas. Y hay un grupo de la coalición, que es Movimiento Nacional de Mujeres, que propone en 1976 hacer la primera jornada nacional de aborto. Se fueron haciendo en 76, en 77, en 78, y de alguna manera sirvieron de preparación para algo que ocurre en 1979, que es la formación también del Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, FENALIDEM, de un frente con partidos y con sindicatos. Y entonces el FENALIDEM, la coalición y las feministas trabajan en un proyecto de ley que se llamó Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria. Se presenta en la Cámara de Diputados, se congela, obviamente, ni se discute, ni se habla, ni nada, pero da pie a una tremendísima campaña en contra del Partido Comunista y de los diputados. Esto estaba ocurriendo entre 80 y 81, y en 1983 el presidente de la Madrid y Sergio García Ramírez, que era en ese momento el procurador de justicia, intentan reformar la ley de aborto de la Ciudad de México. Y hubo muchísima desmovilización, aparte de que el mismo carácter de oposición del movimiento feminista hacía que, bueno, si el gobierno priista quería proponer eso, pues que lo propusiera. ¿Quién lo iba a apoyar? Pues que ellos lo propongan, nosotros no nos vamos a manifestar apoyando a De la Madrid o al PRI. Entonces no hubo, en términos de una respuesta social positiva, el PAN y la Iglesia armaron un escándalo. Y justo en 91 Salinas de Gortari decide reformar el artículo 130 de la Constitución, que da por primera vez desde 17 un reconocimiento legal a todas las iglesias. Un grupo de feministas decidimos
hacer el grupo de información en reproducción elegida, esta ONG, un poco pensando en tener una instancia jurídica que pudiera contraponerse a las declaraciones que nos imaginábamos que iba a estar haciendo la Iglesia y a ofrecer a la sociedad en su conjunto una información lo más seria posible, o sea, un grupo cuyo objetivo final es lograr el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en México, para lo cual hay que hacer una serie de cosas, entre ellas la despenalización del aborto. GIRE empieza a funcionar públicamente en 1992, ya en 93 empezamos a trabajar en la preparación de la conferencia de Naciones Unidas de Población y Desarrollo que se iba a llevar a cabo en el Cairo en 1994. Y hubo lo que se llamó la PrepCom, que era la preparatoria, la conferencia preparatoria, y ahí ya empezó, digamos, la batalla mucho más frontal con la Iglesia Católica y con sus aliadas y con sus organizaciones, ¿no? Lo más notable en los últimos años es cómo el discurso en torno al aborto se ha ido enriqueciendo, se ha ido democratizando y ha ido planteando nuevas formas de abordar el problema. Ya no solamente se habla del aborto como justicia social y como salud pública, sino que se habla como un problema de libertad de conciencia, en términos de respetar las creencias religiosas o ateas de las personas, ¿no? Como un derecho a la intimidad, el no permitir que el Estado intervenga en decisiones que son decisiones individuales. ¿Con quién te vas a la cama? ¿Cuántos hijos tienes? Nunca ha sido una decisión estatal. Y la cuestión básica democrática de reconocer la pluralidad del país. México es un país plural y en ese sentido hay varias religiones, aunque haya una mayoritaria, hay otras. Y el argumento más importante es un Estado laico y las políticas públicas y las leyes no se pueden armar en función de creencias religiosas. Ciertos sectores de la sociedad tienen eso conceptualizado como un derecho de las mujeres. A mí me ha sorprendido en discusiones que yo trato de hablar así como de manera moderada y prudente de todas las causas para el aborto, y la gente me dice, no, pero sí es un derecho de las mujeres, es su cuerpo, y lo dicen los hombres. Yo digo, caray, ¿cómo ha pasado el tiempo? Bueno, pues muchas gracias. Volvemos después de esta cápsula tan interesante. Me llama un poquito la atención, y digo un poquito o mucho la atención, la observación de esta señora Marta Lamas, porque no deja de ser una mujer con muchos títulos, con mucha personalidad a nivel académico, social y político. De decir ella, las locas feministas. Digo, porque volvemos otra vez a la controversia, ¿no? ¿Desde cuándo existe el aborto? Bueno, el aborto existirá desde siempre. Lo que pasa es que por cuestiones culturales, a través de la historia, se le ha negado la posibilidad de abortar a la mujer. Y podrá tener razón en decir la señora Lamas en que cada persona puede decidir cuántos hijos tener, pero la forma de decidir cuántos hijos tener no es a través del aborto, sino a través de cuidarte en las relaciones sexuales. Desde antes. Es decir, antes de que exista una concepción, antes de que exista la posibilidad siquiera de una vida. Comentaba en la tarde, es imposible que en pleno siglo XXI las muchachitas de 14, 15 años sigan quedando embarazadas cuando los condones y diferentes tipos de métodos anticonceptivos son gratis en los sistemas de salud que tenemos hoy en día. Entonces, sí es cierto que la mujer tiene derecho, todo el derecho del mundo, a decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos, pero hay medios concretos para llevar a cabo su libertad que tienen, porque sí la tienen. La pregunta que yo quisiera hacerle, ¿verdad?, tocante lo que está tocando el tema, es ¿qué es lo que provoca esto, el aborto? ¿Qué es lo que provoca? Tanto física y psicológicamente. Sí, ¿puedo yo? Sí, claro, esa pregunta. Bueno, psicológicamente va a tener muchos daños, sí. Ajá. Una sensación de luto, una sensación de
de haber cometido algo malo, son muchos problemas psicológicos los que va a traer el aborto. Y las consecuencias fisiológicas también tienen mucha importancia porque vienen desde el problema que puede ser, si está cansado, si está hecho en el clandestinaje, se va a dar problemas de infecciones que van a traer esterilidad, puede haber hemorragia por alguna lesión que se haya hecho en el órgano reproductor y en general son muchas complicaciones las que se pueden dar en el medio del clandestinaje. Y si me permite también ahondar un poquito en lo que comentó el compañero, no toda la culpa es de la irresponsabilidad de las mujeres, de no tener una reproducción, un cuidado, una reproducción. A veces es la ignorancia, a veces son víctimas del incesto, a veces son víctimas de la violación y no siempre es la responsabilidad de ellas. Entonces, si vamos a hablar de proteger la vida, vamos a hablar de proteger la vida no solo desde el punto de vista de la célula, sino también del punto de vista de la mujer a la que se está afectando, a la familia que va a llevar las consecuencias, a la calidad de vida que va a tener esa familia, cuando no se permite tomar una decisión que puede favorecer y mejorar la calidad de vida, cuando es una maternidad no deseada. Aparte de eso, doctora, estamos hablando de las secuelas o consecuencias que pudiera tener un aborto, ¿no? Sí. Pero decía la señora Lamas, ¿verdad?, la licenciada Lamas, en su plática o en su discurso, que es la libertad de conciencia. ¿Qué conciencia sería capaz, teniendo conciencia de que dentro de sí existe un ser vivo, deshacerse de él? No es nada más blanco y negro, no es nada más yo mato, yo dejo vivir. Es englobar muchas cosas, es englobar para dónde va la vida mía, para dónde va la vida de otras personas que están a mi alrededor. No es nada más blanco y negro. Por eso la polémica. Por eso la polémica. Porque yo les comentaba, fuera del aire, sí, no me alcanzó a escuchar usted ni los panelistas que están aquí, de una persona hace 40 años, 30, 40 años, ¿sí? Sí. Que por la libertad de conciencia que estamos hablando, la libertad de conciencia. No, yo este producto no lo quiero, ¿verdad? Por X razón, ya sea inducido, voluntaria o por violación, como dijimos hace un momento, ¿no? Sí. Pero la libertad de conciencia. Entonces esa persona tenía 3, 4 hijos, pero todos hombres. Y cuando quedó embarazada, ella en su conciencia creyó que iba a tener otro niño y ya no quería otro niño. Entonces, en su libre conciencia y en su libre albedrío como persona, como mujer, ¿verdad?, dijo, no vamos a hacer del producto. Ok, se fue y se sometió a un legrado. Usted nos puede explicar lo que es un legrado a conciencia por su profesión, pero son cuchillitas que entran y destrozan el feto o el cuerpecito, ¿no? Sí. La libertad de conciencia la llevó a esa señora a hacer eso, ¿sí? Y se dio cuenta después de haberse practicado ese legrado que lo que estaba gestando era una niña. Todavía no existían las radiografías de la actualidad, donde ya con meses de anticipación se conoce el sexo de la criatura. Esa señora ya no fue la misma. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahora, libertad de conciencia. Yo creo que eso es muy profundo, ¿no? ¿Verdad? Porque no hemos llegado a la palabra concreta. ¿Qué ventajas o desventajas tiene el despenalizar el aborto? Bueno, si me permites, mire, es que, bueno, ahorita yo en una posición que es, en lo personal, no me gusta el aborto, pienso, en lo personal, que es un homicidio y no le podemos llamar de otra forma, como digo una vez más, en lo personal, quiero remarcar mucho eso, pero, sin embargo, es necesario que tengamos el aborto, porque la mujer que va a practicar un aborto lo hace clandestinamente o legalmente, lo hace de todas formas. Entonces viene aquí el problema,
que tenemos y se está convirtiendo en un problema de salud pública, que las mujeres están muriendo, además de que muere el feto, que bueno, no lo podemos remediar, mueren también las mujeres que se están, que lastiman su cuerpo, por hacerlo fuera, en lugares insalubres. Decía la doctora, se contagian con bichos y demás cosas que hay en esos lugares porque son insalubres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces lo tienen que hacer con la comadre, allá la vecina de aquel rancho, me dijo que me tomara tal té y con eso se me iba a quitar el embarazo. Y queda el problema de que porque no se muera uno, se mueren dos. Entonces, le decía, a veces pareciera que es un mal necesario. Quiere decir que usted está a favor de la legalización. Sí, de la despenalización del aborto. Así. No del aborto, pero sí de su despenalización. ¿Usted qué nos puede decir? Porque vi su muro y válgame Dios, ¿no? No, vi su muro y convirtió en una controversia ahí de más de 40 personas, ¿no? En ese supuesto sí difiero con el comentario del licenciado. No creo yo que sea el camino idóneo por el cual nosotros podemos caminar. Sin embargo, hay alternativas. Bien lo refiere, son unas causas de excluyente que lo cierto es que ya está en los códigos penales donde está donde existe como un tipo penal el aborto. Hay 3 causas de excluyentes que regularmente refieren. En caso de violación sí lo refiere, sin embargo es muy vago el término de esa excluyente, porque dice, en caso de violación se permite el aborto, sin embargo no nos garantiza nada, porque puede suceder el caso que una mujer se haya arrepentido ya se dio cuenta que está embarazada y luego decide que ya no quiere tener al bebé. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo voy a simular un acto, en decir, yo comparezco, levanto mi denuncia, lo cierto es que nunca fue ninguna violación. Sí, únicamente lo hace lo hace porque la ley lo permite excluirse del delito. Hablamos de uno. Estamos hablando en otros supuestos, cuando existe malformación, también la ley prevé esa excluyente. Cuando hay malformación, también la ley lo prevé. Bueno, ¿qué necesitamos para saber si existe una malformación? Definitivamente debe haber una deficiencia física, pudiera ser. Sí, para acreditar esto necesitamos desde luego el dictamen de un médico especialista en el tema, porque si yo voy y me falsifico, entonces de veras estos excluyentes son muy vagos, en la práctica son muy vagos, incluso da entrada a que cualquiera pueda practicarlo. Tesis jurisprudenciales que no son claros precisamente en los términos. Y luego dice, cuando de manera imprudencial comete el aborto, también es un excluyente. Entonces, realmente en la práctica nosotros podemos ver que el aborto se vale. Únicamente es ver la forma de cómo se puede manipular la cuestión legal y es permitido. Aunque yo sí, en mi opinión, es mi opinión muy personal, yo le digo, estoy muy en contra de lo que es el aborto, porque desde que se concibe el producto, ya es un ser humano. A lo que yo alcanzo a entender de lo que usted está diciendo, que no somos muy legales en cuanto a esos aspectos y podemos simplemente por un capricho, ¿puede suceder así, doctora? Hacer un mal uso de algún recurso para deshacernos del producto. Y en este caso, la pregunta para usted en términos médicos, ¿por qué es un problema de salud pública? Se convierte en un problema de salud pública cuando no es controlado, cuando no se realizan medios que son controlados, como decía el licenciado, que acuden a personas que no están calificadas, a personas que no tienen la capacidad de controlar, de que no vaya a haber complicaciones, de que se cuide la vida de la persona que se está sometiendo al proceso y que aparte
pues sea dentro de los términos mejores. Más que nada por eso. Quiero decir que sería mejor hacerlo por una vía correcta. Sería mejor realmente no hacerlo. Yo estoy a favor de que si el último recurso fuera ese, se le diera la facilidad a la mujer de que pudiera tener los medios controlados, de que pudiera ser apoyada, de que pudiera tener los recursos, pero más aún todavía que fuera en la educación, que se le inculcara más la educación reproductiva en la mujer, en la familia, en el hombre obviamente, porque no queremos ver más casos de abuso contra la mujer, abuso contra la familia, que de veras se pudiera atender esa situación, porque no es un problema de abortos, es un problema de embarazos que ocurrieron sin estar planificados. Ok, o sea, como usted dice, una falta de orientación o una educación sexual correcta. Sí. ¿Verdad? Porque ahora la grande pregunta es esta: si lo hiciera o si se hiciera una ley despenalizada en todo el territorio mexicano, como estábamos platicando hace un momento, bueno, ¿el gobierno está en la capacidad de absorber un problema de esa naturaleza? Yo considero que no existen las políticas por parte del Estado para garantizar el derecho a la salud, y más aún si se generaliza, definitivamente el gobierno es incompetente en esa materia, y lo cierto es que va a seguir sucediendo muertes porque están en condiciones insalubres, se realizan las prácticas, va a caer en lo mismo. Nosotros lo vemos en las instituciones públicas de salud. ¿Cuántas muertes no suceden? Lo cierto es que no se ventilan en los medios de comunicación, sin embargo sucede. Estaría pasando lo mismo, porque el Estado, a mi juicio, no está capacitado para... Pero está también el otro lado, el Estado no tiene tampoco la capacidad, y ya está sucediendo, no tiene la capacidad para cuidar a todos esos menores que son expulsados de su seno familiar y que dicen, a ver, Estado, arréglatelas como puedas, ahí te va mi hijo y yo sigo teniendo hijos. ¿Cuántas veces no sale la procuradora de la familia suplicando en la televisión padres para que vayan y adopten niños? Quiere decir que lo que usted está refiriendo, que a esta altura es mejor deshacernos de una criatura que todavía no nace, porque naciendo va a causar un problema social. Sí, se oye fortísimo, fue muy fuerte la situación, sí, porque pero así es. Así lo quiero entender yo, o cómo lo entienden ustedes. Nos deshacemos de la criatura antes de que nazca, porque naciendo va a ser un problema social. Un muchacho de 20 y tantos años ha causado a sus padres un gasto de 3 millones de pesos. Gasto que si no lo absorben los padres, lo va a tener que absorber el Estado. Entonces, no es que se quiera deshacer de él o no, simplemente si la madre en determinado momento no quiere un hijo y va a terminar deshaciéndose de él, vivo o muerto. Entonces, va a crear un problema muy, muy grande. Yo sé que se oye cruel, fuerte, pero me parece que se vuelve un problema. Bueno, ese problema económico estamos hablando, usted lo dijo, ¿verdad? Familiar, ¿no? Sí. Pero ahora, la pregunta de los 64,000, como se decía antes, ¿el gobierno está capacitado para absorber un gasto de esa naturaleza? ¿Por qué? Porque quiero decirles un dato que tengo aquí. La legalización del aborto tendría un costo para el sector salud de 3.430.000 pesos diarios si se realizaran por la vía legal los 1.500.000 legrados que se practican clandestinamente cada año en México. Ahora, la legislación implicaría la realización de legrados profesionales. Se calculó que si el año oficial del sector salud tiene 200 días y actualmente se realizan 1.500.000 clandestinos cada día,
se practicarían 65,000 abortos en las clínicas de salud. Si un médico cuenta con los elementos necesarios, intervendrían quirúrgicamente en 30 minutos, y si trabaja 8 horas, entonces podría consumir 16 abortos diarios. Para efectuar los 65,000 abortos se requerirán 4,950 médicos cirujanos, igual cantidad de quirófanos, anestesiólogos, camilleros, afanadoras, 8,180 enfermeras, mobiliario, archivo clínico, laboratorios, camas, salarios. En estas condiciones, cada aborto legal sin complicaciones costaría 2,287 pesos. La legislación del aborto no reduciría la tasa de mortalidad en México. Ahora, ¿está capacitado el gobierno para absorber esto? ¿Quién lo está absorbiendo actualmente? Existe la despenalización en el Distrito Federal, ¿verdad? Pero estamos hablando de ya hablar nacionalmente, ¿verdad? En el sentido del gasto que implicaría para el gobierno. Actualmente creo que el gasto también lo está llevando la familia que lo está haciendo en el clandestinaje. Y ese gasto lo está haciendo cada familia, y si pudiera ayudar al gobierno, qué mejor, para que pudieran de veras orientarse a lo que de veras es la formación de la familia, y no en preocuparse si el gobierno gasta o no gasta. Y además a ese gasto, yo en lo personal le agregaría un tantito para educación pública, para que en la educación pública se dé educación sexual, y esto a su vez reduciría la necesidad de tantos abortos. Eso volvemos a lo mismo, la educación tiene que ser parte de esto, porque si no jugamos, si no le apostamos a la educación, vamos a volver a lo mismo. Pues y cada vez se van a necesitar más y más abortos, y nunca vamos a dar abasto. Caeríamos en un problema de tipo político como en la China antigua, ¿no? Donde a la familia se le permitía tener un solo hijo, Antigua. ¿verdad? Volvemos después de este corte. Yo creo que esto nos llama mucho la atención. Volvemos. Continuamos en nuestro programa, ¿verdad? Muy interesante el tema que se ha tocado el día de hoy, ¿verdad? Sobre la despenalización, ¿verdad?, del aborto. Y queremos, ¿verdad?, agradecerle a nuestros invitados, a nuestro abogado, ¿verdad?, Manuel. Le agradecemos, ¿verdad?, que haya estado el día de hoy con nosotros, que nos haya acompañado. También, ¿verdad?, queremos agradecerle a nuestra doctora que nos acompaña el día de hoy, a la doctora, ¿verdad?, Vianey Ochoa. Gracias por estar ahora con nosotros. También, ¿verdad?, al licenciado, al abogado Constantino Hernández. Agradecemos que hayan estado con nosotros y llegamos, ¿verdad?, a las conclusiones, ¿verdad?, del día de hoy sobre el tema que estamos tocando. Me decía usted, licenciado, que quería ahora sí que poner su inconformidad a lo que en un momento determinado le parece que no está dentro de lo correcto. Definitivamente no estoy de acuerdo con el aborto. Sin embargo, existen, yo creo que ya, como lo he comentado, existen las excluyentes en el caso que se pueda hacer, que la ley lo contempla, que también, por cierto, es muy válido, porque considero que el aborto es un asesinato de lo más puedo decir, vulnerable. Sí, yo así lo percibo. Es un asesinato contra una persona finalmente que inofensiva, indefenso completamente. Sí. Entonces ahí está bajo esa premisa considero que el aborto no debe ser despenalizado, porque de lo contrario estaríamos atentando contra la vida humana, que es el principio que todas las legislaciones lo contemplan, ¿verdad? Los tratados internacionales, la Convención Nacional de Derechos del Niño, hablamos en general nuestra Constitución lamentablemente se ha eliminado, sin embargo las legislaturas de los estados aún lo contemplan. Doctora, su conclusión a este tema. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. De todos modos, lo más importante es proteger la vida.
aunque sí se va a ver un problema del aborto clandestino como un problema de salud pública, se debe atacar como tal y se debe atacar con prevención. Entonces, a pesar de que puede ser, como dicen en ciertas instancias, permitido el aborto, de todos modos tiene que atacarse desde la base, que es el problema de la falta de educación, de la falta de oportunidades tanto para la mujer como para la familia, y pues prevención más que nada. Abogado. Bueno, yo con lo que me quedo de aquí el día de hoy es que definitivamente se necesita más educación porque todos veo que todos creemos que el aborto, es algo que va mucho más allá de lo que podamos siquiera decir. Entonces yo sí invitaría a todos estos políticos que nos representan, todos esos tipos de personas, que inviertan en educación. Es la manera más fácil para, ojalá el día de mañana, acabar con esta controversia que se viene suscitando. Y pues esa es la salida que yo veo, sí, la verdad. Bueno, yo creo que este tema en sí rebasa cualquier conciencia y cualquier situación legal. Pero aparte de eso, esta pregunta queda al aire. Queda al aire por el sentido de que los médicos tienen una ética profesional y la ética de ellos es conservar la vida. No sé si al practicar o quien se preste a practicar este tipo de cosas esté fallando o se le ha olvidado su promesa de preservar la vida. Y con este punto de vista llegamos a esta conclusión. Ojalá y en un próximo programa, doctora, nos vuelva a acompañar, que hablemos de salud y luego me da respuesta a esta pregunta que yo hago y a esta inquietud que a mí se me viene a la mente. Y antes de irnos, ¿verdad?, quiero recordarles, ¿verdad?, sin dejar pasar, que hoy, ¿verdad?, 19 de septiembre de 2011 es el día, ¿verdad?, mundial el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y recordarles, ¿verdad?, que cada 2 horas mueren 2 mujeres por cáncer de mama en México, lo que respecta, ¿verdad?, a que cada día mueren 12 mujeres por esta enfermedad. Y quiero decirles, ¿verdad?, que todas las mujeres nos debemos de cuidar, claro, para evitar, ¿verdad?, esta enfermedad en cada uno de nosotros. Y como último, qué complicada es la vida de la mujer. Complicada. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo miércoles en otro programa de diálogo y análisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta